Le dan su medicina a los prianistas y exhiben al Poder Judicial. Y aún sabiendo este despilfarro de los recursos públicos, esta derecha opositora tiene el descaro de pronunciarse en contra de la reforma al Poder Judicial. Y tenemos en función de eso que revisar el sistema todo. ¿Cómo están, familia de Nota del Cambio? Hoy estamos a 26 de junio del 2024. Diputada de la 4T le dio su medicina a los prianistas y MC por andar defendiendo a la corrupta de Norma Piña. Exhibió los privilegios que tienen los ministros y que a pesar de eso traicionan al pueblo. Están al servicio de una minoría para defender sus intereses y por eso es necesaria la reforma al Poder Judicial para que el pueblo los pueda elegir. Es una pena que la oposición defienda a estos personajes traidores a la patria. Y bueno, familia, antes de iniciar, los invito a que me ayuden con su like y compartan este video para que más personas se informen. Y sin más comentarios, vamos con esta información. Pueblo de México, compañeras y compañeros, quiero iniciar recordando algunos de los gastos que ha ejercido el Poder Judicial que en efecto salen del bolsillo de las y los mexicanos. 2,000 millones de pesos en seguro de gastos médicos de personal civil, casi más de 500,000 millones de pesos en mantenimiento de inmuebles para la prestación de servicios administrativos, 15 millones de pesos en celulares. Solo la ministra presidenta se embolsará 3 millones de pesos brutos solo por concepto de sueldo. Además, más de medio millón de pesos por concepto de aguinaldo. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan más que el presidente de la República. Esto es violatorio de la Constitución. Y aún sabiendo este despilfarro de los recursos públicos, esta derecha opositora tiene el descaro de pronunciarse en contra de la reforma al Poder Judicial que en febrero nuestro presidente envió a la Cámara de Diputados y todavía se atreven a seguir malinformando al pueblo. Sigan malinformando, sigan afirmando que el pueblo es que no debe designar a sus jueces ni a sus ministros. La única verdad es que esta reforma es indispensable para acabar con la opulencia, la ineficiencia, el elitismo y la corrupción en la que opera el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación. Y aunque no les importe aquí a los compañeros y hablan hasta más fuerte que yo, les digo así: la Suprema Corte de Justicia de la Nación es y será corrupta y queremos una reforma. Perdón, diputada, si me disculpa, hacemos un llamado al orden a las compañeras y compañeros legisladores para que mantengamos el respeto a la expositora. Continúe con su Muchas gracias. Me gustaría que también se me repusiera mi tiempo, presidente. Sí, por favor, hay que reponerle el tiempo a la diputada. Esta institución, la Corte, que debería estar al servicio de la justicia, se ha dedicado a invalidar reformas aprobadas por el Congreso de la Nación que afectan indiscutiblemente los intereses de la nación. Esta reforma no se va a pasar en fast track como ahora quieren inventar, como la derecha quiere hacernos creer otra vez. Tenemos en la Cámara esta iniciativa de reforma desde el 5 de febrero de este año. Ha tenido tiempo suficiente la oposición para estudiarla. Sí, y sigue hablando la compañera más fuerte que yo. Pase, compañera, aquí es el debate. Aquí arriba, suban. El 5 de febrero de este año, y se ha tenido tiempo suficiente para estudiarla y para reconocer su necesidad de aprobación. Les encanta decir ahora que no le vamos a mover ni una coma, que así nos la mandan. Son misóginos porque además dicen que que ya está mandada desde Palacio. No, esas son las estrategias dilatorias del PRI. Siempre, por ejemplo, en la reforma energética, pedían que se cambiaran 10 puntos. Se cambiaron esos 10 puntos, se modificaron, se adhirieron y aún así el PRI votó en contra. Así son, rompen y traicionan todos los pactos, por eso ya se van. Ahora les vamos a decir nosotros cada semana, y ya se van. 6 años más porque se va el PRI y el PAN. Entonces, para abonar al diálogo, para abonar a la participación y la transparencia, la Junta de Coordinación Política acordó ya la realización de foros de Parlamento abierto. Se hicieron del 19 de febrero al 18 de abril de 2024. Pero claro, se realizan estos diálogos nacionales en los que se debaten temas de estos proyectos legislativos con 4 ejes que siempre son libertad, bienestar, justicia
justicia y democracia. Las 3 modalidades de discusión consistieron en diálogos de la Junta de Coordinación Política. Estos ejercicios de pluralidad participaron más de 170 personas ponentes, expertas, especialistas, incluso participaron ministros de la Corte. Uno de los pilares de este proyecto de transformación es tener a la ciudadanía, mantenernos informadas e informados. Por eso, desde entonces se ha dado a conocer nuestro famoso y exitosísimo Plan C, que por supuesto incluye esta reforma judicial, la cual hace parte de la misma agenda de continuidad en nuestro segundo piso de la transformación. Y no vamos a permitir que se denoste la voluntad del pueblo de México. Tenemos claro, como lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la primera presidenta de México, que la participación consciente del pueblo de México es lo que sigue consolidando la fortaleza de nuestro proyecto. Por eso estamos promoviendo la participación de forma inclusiva, plural y abierta a las personas interesadas de las instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, expertas, especialistas y todas las personas que contribuyan al estudio, a la difusión y a la mejora de las iniciativas constitucionales enviadas por el presidente de la República en febrero de este año, principalmente la reforma al Poder Judicial. Con lo anterior y la finalidad es que se conozca la materia del debate, que ya sabemos, el pueblo no es y tonto quien piense que el pueblo es tonto. Las y los legisladores de la transformación estamos y seguiremos haciendo historia, seguiremos trabajando para la consolidación de una república democrática, justa, honesta, libre, participativa, diversa, austera, incluyente, responsable y sobre todo para todas y todos, sin privilegios, sin que un ministro de la Corte se guarde 9 meses la deuda que tenía Salinas Pliego de pagar 63,000 millones de pesos. Lo que queremos es una justicia digna de la transformación de esta 4T. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, diputada Marisol. A continuación, tiene el uso de la palabra nuestra compañera, la senadora Ruth Alejandra López Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con el permiso de la mesa. Adelante. ¿Qué poder judicial tenemos y qué poder judicial es el que queremos? Miren, desde Movimiento Ciudadano hemos sostenido que México merece una transformación profunda en el sistema de justicia. Una transformación que repare de manera integral la herida de impunidad, de corrupción e injusticia que padecen millones de personas en todo el país todos los días. Esta transformación no solo es urgente para garantizar el acceso a la justicia, sino también para pacificar al país que tenemos hoy. Para transformar el sistema de justicia debemos empezar por desaparecer la prisión preventiva oficiosa, que tiene a casi 90,000 personas encarceladas sin sentencia. Transformar a las fiscalías, quienes son en gran parte las responsables de la impunidad de nuestro país. Mejorar las herramientas y la capacitación de las policías locales. Construir mecanismos de justicia comunitaria que ayuden a prevenir los conflictos y la así como mejorar la profesionalización del Poder Judicial y desaparecer el nepotismo en todas las instituciones. La reforma al Poder Judicial de la Federación que plantea el presidente de la República no solo atiende ninguno de los problemas urgentes del sistema de justicia, sino que supone problemas nuevos al aventurarnos a un proceso electivo del sistema judicial en México. En Movimiento Ciudadano insistimos de cara al inicio de los diálogos para la reforma del Poder Judicial, el presidente y Morena tienen todas las condiciones para construir una reforma seria e integral, centrada en lo local, que garantice que las y los mexicanos, independientemente de su poder adquisitivo o de su condición social, tengan acceso a la justicia y no solo quienes pueden pagarla. Tienen todas las condiciones para entablar un diálogo serio con expertas, expertos, académicos, abogados, con profesionales del sistema judicial
y corregir este camino. Reformar el método de selección de los jueces, magistrados y ministros no resuelve el problema, solo captura políticamente al Poder Judicial en los términos en los que está planteada esta iniciativa. El país, hace un momento un senador decía que necesitaba más lenias, y yo les digo, no necesita este país más lenias. Necesitamos verdaderos impartidores de justicia, preparados, expertos, que resuelvan conforme a derecho, no que entorpezcan o manchen con politiquerías el quehacer judicial. Como lo hemos hecho en el pasado, en Movimiento Ciudadano defenderemos la autonomía del Poder Judicial y, lo más importante, lucharemos para que las personas cuenten con instituciones asequibles, accesibles y efectivas para defender sus derechos, para que las personas más pobres no sigan siendo criminalizadas y para que todas y todos tengan un Poder Judicial a la altura de las necesidades de nuestro país. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, senadora Ruth. A continuación, concedemos el uso de la palabra a la senadora María Graciela Gaitán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Perdón, solicitamos a la Asamblea de manera muy respetuosa que mantengamos el orden para que podamos escuchar con atención la disertación de la senadora Graciela. A continuación, en el uso de la palabra, hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la reforma al Poder Judicial es una de las demandas ciudadanas más apremiantes. El Poder Legislativo en sexenios pasados fue omiso y tuvo oídos sordos a las voces de millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a la justicia y que han vivido en carne propia los vicios de un sistema de impartición de justicia que a todas luces es ineficiente y opaco, infectado por el cáncer de la corrupción y el tráfico de influencias. Los que no han andado en territorio y conocen las problemáticas sociales se sorprenden y se alarman de esta reforma, porque nunca han sido presas de las injusticias de jueces, magistrados y demás impartidores de justicia que juzgan por consigna o por intereses políticos y económicos. A la oposición se les ha olvidado que la máxima del viejo régimen era: para mis amigos la nómina, para mis enemigos la ley. Esta frase resume la decadencia de un poder del Estado mexicano que fue presa de intereses mezquinos, dejando en total indefensión a los menos favorecidos y a los pobres de nuestra nación. Por ello, esta reforma es uno de los temas que desde estas legislaturas hemos estado trabajando mediante diálogos nacionales, escuchando abogados, especialistas y de operadores de derecho, quienes han emitido diversas opiniones para hacer un cambio en la institución, con el objetivo de que la ciudadanía obtenga mayor confianza en la impartición de justicia. Datos del INEGI reflejan que la ciudadanía tiene una percepción con falta de confianza en los jueces, lo que nos da un parámetro para dar cabida a la reestructuración de las instituciones de justicia. Hoy, los ministros de la Suprema Corte de Justicia son electos mediante una terna del Ejecutivo Federal con la decisión del Senado de la República, dejando de lado la voluntad directa del pueblo o bien evitando el acercamiento de los juzgadores a las poblaciones más necesitadas, con un consejo de la judicatura que es juez y parte para decidir sobre las faltas de los servidores públicos. Sin duda, México requiere de juzgadores honestos, responsables y expertos en la materia,
que conozcan la realidad y la opinión social. Nuestra nación, al ser pluricultural, tiene diversidad de problemáticas que solo estando en las colonias o en las localidades podemos reflexionar sobre las prioridades de nuestras jóvenes, mujeres y grupos vulnerables. Estar detrás de un escritorio implica que los juzgadores carezcan de empatía social y que en ocasiones desconozcan el sentir del pueblo mexicano de México. Por ello, es indispensable analizar la reforma federal con miras en avanzar y otorgar a la ciudadanía un mejor poder judicial mediante nuevos esquemas de selección de los impartidores de justicia. Como lo hemos mencionado, han pasado casi 30 años sin que exista una modificación al interior del Poder Judicial. Y es momento de hacer un estudio exhaustivo para que las y los mexicanos tengan los mejores perfiles, para que el pueblo conozca su trayectoria y desempeño de cada uno de ellos. Hoy queremos juzgadores profesionales con calidad humana, moral, que juzguen con perspectiva de género y sin corrupción. Sin duda reconocemos que hemos avanzado con un sistema del Poder Judicial, buscando dar agilidad en las resoluciones con un sistema oral y de mecanismos alternativos de solución de controversias. A pesar de los avances, debemos analizar lo que la sociedad está exigiendo, lo que opinan los estudiosos del derecho, lo que expresan los trabajadores del Poder Judicial, pero siempre encaminados en perfeccionar a la institución. Por lo anterior, como lo hemos hecho en estas dos legislaturas, en el Partido Verde Ecologista seguiremos impulsando con decisión y aplomo este rediseño institucional al Poder Judicial para que la justicia sea pronta. Y cierro con estas frases de Sócrates: cuando el debate se pierde, el insulto se convierte en el alma del perdedor. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, senadora Graciela. A continuación, cedemos el uso de la palabra al senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 5 minutos. Buenas tardes, distinguidos colegas, presidencia. Quiero iniciar sumando mi voz y mi solidaridad con el pueblo de Bolivia en este momento de inaceptable intento. Parece que la situación no ha evolucionado en ese sentido, pero subo mi voz a la diputada Chavira para que este Senado pueda pronunciarse en la defensa de las instituciones de Bolivia, de la democracia. Es fundamental que levantemos nuestra voz. Me sumo al llamado a la diputada Chavira porque tenemos todas y todos que defender la democracia en nuestra región. Los golpes de Estado tienen que quedar absolutamente desterrados y secundo la opinión, la solicitud. Y qué bueno que la mesa directiva está ya en el tema. Es fundamental que todas y todos refrendemos la importancia de los gobiernos democráticos y más en este tiempo y en este momento. La discusión de la reforma judicial es un acuerdo que tenemos todos. Probablemente el tema de la injusticia, el tema de la impunidad es uno de los mayores dolores que tiene el pueblo de México. Y tenemos en función de eso que revisar el sistema todo de lo que hoy es uno de nuestros más grandes problemas. Los niveles de impunidad llegan al 99% en algunos casos. Y por eso se hace tan importante tener un diagnóstico certero del problema. Hace 3 años hicimos una reforma judicial, una reforma que modificó 7 leyes y se esperaba que esa reforma, que se llamó como la reforma estructural, pudiera resolver muchos de los problemas que ahora se vienen a denunciar. Pienso que se hace indispensable conocer qué ha pasado con esa reforma. Hace 3 años propusimos, por ejemplo, la separación
de la presidencia de la Suprema Corte con el Consejo de la Judicatura. Deberían ser dos entidades. Infelizmente eso no pasó. Ahora se argumenta en tribuna que eso es muy importante y yo creo que sí, tenemos que separar esos dos órganos, pero creo yo que una discusión certera, clave, mesurada, pasa por evaluar de lo que ha sucedido con estas modificaciones legislativas que acaso tuvieron un intento muy lamentable de extender ilegal e inconstitucionalmente la presidencia del ministro Saldívar y que hoy vemos el papel que está jugando. Por eso también creo que es fundamental ubicar el diagnóstico certero. El 85% de los problemas en materia de justicia no están en el nivel federal, están en el nivel local. Y por eso también tenemos, así como hicimos el trabajo certero y fino del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que generó un marco para que las entidades de la República pudieran trabajar, hace indispensable el problema de la impunidad, también poder discutir lo que sucede con la justicia local. Entiendo los dilemas perfectos de la justicia federal, pero me parece estrictamente indispensable ubicar el diagnóstico certero de dónde está una de las partes más importantes del problema de la impunidad, y ahí están los dolores. También creo que es indispensable que entendamos que una parte fundamental del proceso no está en el Poder Judicial, sino está en las fiscalías. Y me parece que eso es una de las agendas que tenemos que revisar, porque por supuesto van de la mano el proceso de procuración, administración e impartición de justicia. Pero me parece que esta es la oportunidad extraordinaria para que hagamos un pacto de Estado. Porque el tema no es si es de la preocupación de Morena o de la oposición, es un tema de la necesidad del pueblo de México. Esta oportunidad debe ser una oportunidad para revisar un pacto de Estado y construir en los términos y procesos que permita una visión de largo plazo. Qué bueno que se han abierto los foros, celebro, así como se han abierto los micrófonos, ojalá que se abran los oídos y las redacciones, porque eso es muy importante para construir un pacto de Estado. Y termino. Una centralidad de esta discusión tienen que ser las víctimas. El día de hoy estuvo acá en el Senado María de Lourdes González Silva y Débora Ramírez Valenzuela González. Ella es hermana de Miguel Ángel y es amiga, su amigo David. Fueron secuestrados hace 12 años. Han vivido una cadena sistemática de abusos, de violaciones, de maltratos. El único instrumento del cual pende su esperanza es de un amparo. Cualquier reforma judicial tiene que ser con demoler los espacios que hoy son el único instrumento de esperanza para quien, como ellas, llevan 12 años pidiendo justicia y enfrentando un aparato que las revictimiza. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias. Así es, familia de Nota del Cambio. La derecha no entiende que a México ya no lo engañan. Sabe que el poder judicial está corrompido y que está del lado de los corruptos. Que no confía más en él porque en esta administración no fueron en contra del presidente López Obrador, sino en contra del pueblo mexicano. Porque todo lo que propuso el presidente solo afectaba a una minoría rapaz. Y bueno, familia, hemos llegado al final de esta información. Dejen sus opiniones. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.